La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com. Es más que una página, una escuela política. Y tiene su hermana siamesa trincheraderosas.blogspot.com. En las emisoras Voces Libertarias en Caracas está Horror a la oligarquía. En Miranda, la emisora cultural de San Antonio. En Bolívar, Radio Coroba. En Yaracuy, Radio Sandino. En Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos. Y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos también en el 0416-626-3300. Gracias, Anita, por tu mensaje. ¿Y dónde más estamos? En Twitter. En @ungrano-de-maíz y en @elarado-y-el-mar. Pero por cierto que el jueves escuché el programa de Trinchera de Rosas en la emisora Voces Libertarias. Sí, exactamente. Y queríamos aprovechar también para un muy buen programa. Está también colgado en Aporrea con miles de visitas. Aprovechar también para decirles a los camaradas de las radios que nos retransmiten que está disponible también en el blog de Trinchera de Rosas, trincheraderosas.blogspot.com, el programa para descargarlo y también retransmitirlo en algún espacio de las radios. No es un programa diario, por lo general es un programa semanal, pero que está disponible y hacemos votos para que lo coloquen en un programa excelente. Bueno, ¿qué tenemos por ahí? Oye, por cierto, de los pocos mensajes que llegaron, varios en solidaridad con la profesora Cristina González y Richard. Recordamos la semana pasada que a Richard Peñalver y a la profe Cristina González les fuera del aire, les sacaron el programa. Lo pusieron los jueves a las 9 de la noche por el AM. Sí. El programa que tenía Misión Conciencia. El programa Las Calderas del Miedo. Bueno, vamos a arrancar directamente con el texto, que hay mucho para comentar en la entrelínea. Así que, cuando usted quiera, Humberto, arranque con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado ¿Cuándo el gobierno nacionalizará la Polar? El rumor venía corriendo y se reafirma por la Carta de Mendoza. Las alarmas lanzaron sus aullidos al aire por las palabras misteriosas del presidente Maduro pidiendo a los trabajadores de la Polar prepararse para grandes desafíos. Se desató una batalla entre miedos y mentiras. Es necesario analizar si el gobierno quiere nacionalizar la Polar. Veamos. Ahí ya podemos hacer algunos comentarios. Haga. En principio, hoy estaba leyendo la columna de José Vicente Rangel. Yo se las recomiendo que la lean con atención. Él habla sobre sectores, tanto en el gobierno como en la oposición. Eso es lo que entiendo yo de lo que él dice ahí, que estarían ya hablando respecto de reprivatizar muchas de las empresas que fueron nacionalizadas por el comandante Chávez. Él habla de un sector. Es medio confuso de qué sector habla, pero después habla de qué sector tanto está en el gobierno como en la oposición, y que habría en estos momentos una pelea interna respecto de qué hacer para abastecer, para acabar con la escasez. Si se reprivatizan empresas que, a juicio de devolverle las empresas a los capitalistas. A juicio de José Vicente Rangel, no han dado la talla, o seguir importando sobre todo alimentos. Me parece interesante para entrarle a la columna de hoy, sabiendo que hay una disputa interna respecto de qué hacer con la economía, ¿no? Yo digo lo siguiente, mira, el problema es que la socialdemocracia rentista, que es la repartidora, se agotó la ideología, el proyecto no funciona, el DACASO no funciona. Sí. Ese es su pecado original, podríamos decir. Sí, no, ahí se manifiesta que él, y fíjate tú, DACASO, alianza con la burguesía, ¿verdad? Sí. Repartir... Pragmatismo puro. Pragmatismo puro no funciona. La realidad los golpea con el bachaqueo.
la contradicción de que si suspenden el bachaqueo les viene un estallido social, ¿verdad? Ahí por ahí adelante hablamos sobre el bachaqueo como un motín controlado, ¿no? Sí, sí. No pueden darle la plata a la burguesía porque la burguesía la coloca donde más rendimiento dé, no va a producir nada. Les ofrecen la faja del Orinoco como un lomito, se lo van a agarrar porque la burguesía es así, y esta burguesía que ellos mismos han dicho que es parasitaria. Bueno, esa es la gran contradicción que tiene el gobierno, la socialdemocracia. Sí. Bueno, entonces en ese cuadro es que uno tiene que analizar todo. ¿Ah? Oye, pero yo me hago la siguiente reflexión, pues. Si las empresas que fueron nacionalizadas, que están en manos de la sociedad, pues administradas por el Estado, se van a reprivatizar nuevamente, ¿por qué nos llevan a esa situación? Están las instalaciones de la empresa, están las maquinarias, están los obreros, está la materia prima. ¿Qué es lo que falta entonces? La ideología. Allí es donde está el gran drama de esta revolución. Pero espérate, hay otro drama, que es que este gobierno sin duda hizo un pacto con Chano, con Obama. Y ese pacto lleva la liberación de Ledesma, ¿verdad? Y no puede el gobierno presentar a ese pacto, a esa mesa, la nacionalización de la Polar. Es sencillo, no se hace más programas, ahí está todo. No pueden hacerlo. Pero fíjate, nosotros dijimos que después de esa reunión con Chano, 3 horas en Miraflores, se podía sospechar de que había un pacto. Y lo que pasó después nos afirma esa tesis. Hubo un pacto, la salida de Ledesma. ¿Qué pasó con la firma? La no entrega a Obama pero de las misiones de firma. La no entrega, no, nadie habló más de la firma. ¿Dónde están las firmas? ¿Dónde están las cajas que contienen la firma? Que se las iban a dar al defensor del pueblo. No andan en ninguna parte. Todo eso es ese bajo perfil obedece a ese pacto. Como que llegó Shannon y mandó a parar. Entonces, en medio de este ambiente, lógicamente no podían hacer eso. Pero estamos en el trópico. Al final habla algo de que se pueden tirar y esnucarse. Okay. Vamos a avanzar porque nos estamos adelantando y hay todavía bastantes párrafos por comentar. Avance, Humberto. Lo primero es precisar si este gobierno es socialista y qué tipo de socialismo es. La averiguación no es vana. El término ha sido manoseado por muchos. Felipillo, ese mismo que viene a defender a Leopoldo, es miembro del Partido Socialista Obrero Español. Un partido que se califica de socialista tiene como himno a la Internacional. Los adecos son miembros de la Internacional. No, pero espérate, lo de Felipillo es algo interesante. Sería una pelea entre dos socialistas, entre comillas. Socialistas light sería el nombre. Va a pelear Felipillo, ladrón, agente del imperio y de las compañías y tal. Es socialista igual que estos que se están diciendo socialistas. Igual que Pérez Abad, pues. Que es el que nos trae a... no, Pérez Abad es para mañana. Mira, hay un dato ahí, me voy a correr un poquito, pero lo tengo acá atragantado. El gobierno, cuando se pelea con España, la última pelea de oratoria, porque no se tomaron ninguna medidas, salvo España, que llamó a consulta a su embajador, se dio en el marco de una campaña internacional por la libertad de Arnaldo Otegi, que es un viejo dirigente vasco que está preso y que se va a presentar en las próximas elecciones, pero está preso injustamente en España, acusado de ser miembro de ETA, bueno, en fin, lleva eso allá. Resulta que en el medio de la pelea, cuando se pone fuerte, el gobierno manda un mensaje al gobierno de Rajoy diciendo que iba a firmar el mismo Maduro. De hecho, Pepe Mujica firmó a favor de la liberación, de la campaña por la liberación de Otegi, y hasta el Kofi Annan lo hizo, que Maduro iba a firmar a favor de la liberación de Arnaldo Otegi. Lo mismo que hizo con Estados Unidos respecto de Rivera, este puertorriqueño que tiene decenas de años ahí preso, ¿no? Cuando se acaba la pirotecnia verbal y arreglan, o sea, cuando pactan, ya estaba acá un enviado de Sortu, que es como el nuevo Batasuna, digamos, el nuevo partido al que pertenece Otegi, es una agrupación, estaba aquí para hacer gestiones para que el gobierno apoyara la liberación de Otegi. Lo dejaron en banda, no lo atendió nadie del partido, nadie del gobierno. El gobierno ya se había amigado con el gobierno de España. ¿Pero qué es eso de banda, que lo dejaron en banda? Lo dejaron embarcado.
Como la firma, entonces la dejaron Sí, en sí, banda. exactamente igual. Es ¿Cómo, horrible. ¿Cómo se llama la columna de mañana? No sé, no. El gobierno camina como chencha Exacto. con el capitalismo, pero es eso lo que tú estás diciendo. Póngase la música de chencha y un pedacito. Apenitas, pero esa va para mañana. Esa va para mañana, pero póngala ahí. A ver, escuchen, Mira. escuchen esta parte, vamos. Camina como chencha, la gamba, camina para adelante, camina para atrás, camina como chencha, la gamba. Ahí está, chencha, la pata gamba. ¿Cómo es? Cántalo No, usted ahí. no, yo no Bueno, lo voy a pero- cantar porque se me olvidó. pero- Yo no pero- soy de esa generación. Espérate, no, camina como chencha, pasito para adelante y otro para atrás. Entonces, el gobierno que hace eso en lo político internacional, lo hace en Sí. todos los campos. No tiene principio, no mantiene ningún principio, No, es porque pragmatismo es puro. socialdemocracia agotada, peligrosísima. Ajá. Entonces, ese es la situación que tenemos. ¿Qué hace con la firma? La saca, pone a un gentío a firmar, ¿verdad? La gente de buena fe firma y después las firmas No llegan a su no destinatario. llegan porque las negociaron. Ni se transforman en política Ni para se transforma en antiimperialista ni política. nada. Ah, pero entonces la victoria de Panamá, ¿qué victoria? Si llegaron allá desarmados, políticamente, sin firma ni nada. Entonces, ese es chencha. Este gobierno es como chencha. Dele, pues. Es que, fíjate, hay otras cosas, ¿no? que ocurre, que no se puede avanzar hacia el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Por eso es que ocurren situaciones como la que está pasando con los bicentenarios. Ayer uno de los empresarios que tenía que que reparar eso, no sé qué cosa, sacó un remitido completo en Última Noticia, ¿no? Acusando al general que se fue de ser el responsable de esa situación y pidiendo clemencia, cuando el verdadero responsable son las vacilaciones propias de un gobierno que no termina de agarrar el rumbo que nos dejó Chávez, que es el socialismo. Perfecto, vamos a avanzar. Los ADECO son miembros de la Internacional Socialista. Esa boina le queda bien. El MAS, que se catalogaba de movimiento hacia el socialismo, o vía venezolana hacia el socialismo, y su pragmatismo lo llevó a la mesa de la derecha. Por allí existen muchos ejemplos de socialismos chimbos. Es necesario precisar de cuál socialismo habla el gobierno, o mejor, escudriñar cuál es la ideología que, más allá de los términos desgastados, guía al gobierno. El 1 de mayo emergió una postura económica clara. Altísimos voceros del gobierno hablaron de un capitalismo honesto. Le dieron la bienvenida. Al mismo tiempo, enfilaron baterías contra un capitalismo malo. Se repite así la misma ideología de la reunión aquella con Mendoza y Cisneros en Miraflores. En aquella Pero oportunidad. espérate un minutico, fíjate que no solo altos voceros del gobierno, sino líderes obreros, Sí. todos esos líderes de ahí, que lo que son es economicistas, los líderes sindicales esos que tienen vocería, pues, Sí, hablan de eso, de capitalismo honesto, repiten sí. la misma cosa, que tú sabes lo que es un obrero hablando de capitalismo, De su verdugo. de su verdugo honesto, de que hay unos verdugos malos y unos verdugos honestos, o de sus vampiros. Sí. Entonces se acaba la plusvalía y la explotación y todo, porque hay unos que son buena gente, Ujú. dicen ellos, y que invierten aquí, los que invierten aquí. Bueno, Sí, no se diferencian en nada con sectores de la burguesía que se dicen honestos, como por ejemplo Pérez Abad, de quien vamos a hablar mañana, ¿no? Por unas declaraciones que hizo en el Universal. O sea, entre Pérez Abad y Will Rangel no hay diferencia. no, y Aspura Ajá. no, ¿cómo se llama? Zuluaga. Sí, Que dijo, sí especulamos, pero damos empleo. Pero fíjate que es una farsa. Primero, no dan empleo, lo que dan es desempleo. Sí. Eso se podría demostrar algún día. Y después, los obreros le trabajan de gratis. Tú trabajas en una fábrica, el primer mes lo trabajas, ¿verdad? Y después que te pagan ese mes. Ujú. O sea, tú le adelantas trabajo a los tipos. De fiado, digamos. De fiado, sí, oye, que... Vamos, se repite así. La misma ideología de la reunión aquella con Mendoza y Cisneros en Miraflores. Ahí dijeron, los empresarios honestos son necesarios para elevar las fuerzas productivas. 2 años después, el maridaje con la burguesía ha fracasado, pero el gobierno
insiste en su aplicación. Dicen, las fallas se deben a unos capitalistas malos, no al sistema capitalista. Ellos son necesarios. Y también, algo muy interesante, ahora el bachaqueo, esa especie de motín controlado, es acusado como parte de la guerra económica. Una suerte de comodín que explica todas las dificultades originadas en el capitalismo. Y pasaron 2 años y no aumentaron las fuerzas productivas, según estos empresarios de aquí. Y es que en el planeta las grandes potencias tienen asignado a los países como los nuestros, como Venezuela, un papel. Nosotros Claro. simple proveedor de materias primas. La única forma de nosotros desarrollarnos es ir rumbo al socialismo, saltándonos esas etapas capitalistas. Sí. La única forma que hay. Sí, esto que dice Zancudo, siempre lo decimos, lo decía el Che, ¿no? Cuando se refería a la inexistencia de las burguesías nacionales. Y Mariátegui lo dice antes. Dice Mariátegui, la época de la libre concurrencia en la economía capitalista ha terminado en todos los campos y todos los aspectos. Estamos en la época de los monopolios, vale decir, de los imperios. Los países latinoamericanos llegan con retardo a la competencia capitalista. Los primeros puestos están definitivamente asignados. El destino de estos países dentro del orden capitalista es de simples colonias. Y todavía estos quieren aquí aumentar la fuerza productiva con la bueno, capitalista. eso es para mañana. Dale, pues. La guía ideológica del gobierno es la socialdemocracia rentista. Se manifiesta en su forma más cruda, repartir lo que hay y lo que no hay. Esa es su consigna. Si falta vender, hipotecar, después se verá. Pero la socialdemocracia de hoy tiene 2 problemas. Uno, su fuerza le viene del gobierno de Chávez, del rumbo al socialismo. Por eso debe mantener un discurso agresivo hacia el capitalismo que enmascare su traición al legado socialista, al mandato de Chávez. Este discurso agresivo, sin soporte en la realidad, cada día se destiñe más, es menos creíble. Y 2, se acabó lo que se repartía y la tendencia es a profundizarse la escasez, las expectativas de consumo creciente creadas por el gobierno, la mentalidad clientelar, el economicismo, el consumismo, chocan con la realidad y amenazan con un estallido en las calles o en las elecciones. Sí, ahí está claro que cuando hablamos de la escasez es de la escasez de conciencia, ¿no? No de la escasez económica o de los productos. Claro. Y eso que se acabó lo que había para repartir, pero los chinos siguen enviando plata y hay que decir que ese dinero que viene de allá viene manchado con sangre de allá de los obreros chinos y que no es gratis. Y no es gratis. Nada en esta vida es gratis. Sí. Sí. Bueno, ahí hablábamos mañana vamos a hablar de la faja, donde también los chinos tienen una... Sí, pero fíjate, desde el punto de vista... O sea, como zona económica especial más importante, según un vocero del gobierno. ¿Qué hace la socialdemocracia? Ahí lo dice, cuando falta, ¿verdad? Venden, hipotecan, lo han hecho, las zonas especiales, Sí. es hipoteca a los chinos, ¿verdad? Y eso es lo que hacen, llega la plata, corren la arruga un poquito, pero desde el punto de vista político, ¿verdad? Sí. Es el mismo periodo. Puede ser que la corran un año, que ganen las gestas parlamentarias y tal, pero van a salir, fíjate qué interesante, ahí sale un pueblo envilecido por el clientelismo de ese sistema. Y tarde o temprano le explota la contradicción, un estallido. Eso es lo que explica el bachaqueo. El bachaqueo es eso. un saqueo light, Controlado. Sí. Hasta que no haya nada que vender, dado que somos apenas un país suplidor de materias primas para las grandes transnacionales. Y después vendrán los momentos de hambre y veremos. Vino reflexivo hoy Saturno, se parece a Neruda, me atrevería a decir, y no es temerario mi comentario. Avancemos. En este cuadro debemos buscar la respuesta a la pregunta, ¿cuándo el gobierno nacionalizará la Polar? Todo indica que este gobierno, estos dirigentes guiados por la ideología socialdemócrata, solo hacen pirotecnia verbal con las amenazas a la Polar. Es más, podemos decir que les aterra la idea. Bueno, ahí salió Temir, sí, todo asustado Porras. y dejó la raya ahí. Sí. Salió una nota de Temir Porras, una carta que le escribe a su amigo el presidente Maduro, así la encabeza, después de la carta que le emitiera al presidente Lorenzo Mendoza.
la carta es un disparate, ¿no? Pero hay una parte que creo que es lo más importante y lo que quiere decir de todos esos párrafos, la carta de Temir es: por favor, presidente, no nacionalice la Polar, porque eso le haría un gran favor a Mendoza, que es un vago y no trabaja, bueno, que es lo que se dice todo el tiempo. Se le vio la costura. Uh-huh. Bueno, pero ve, ahí, bueno, hablando un poquito de este señor, aquella carta, el plan Temir que se llamaba, no tiene nada que ver con esta carta. No. Esta carta es fanfarronada ahí, una cosa rara, pero bueno. Ahora, Temir debía de criticarse y decir: mire, presidente, lo que le recomendé, lo que dije que hiciera la otra vez, y usted lo hizo, que cagada. Así, esa es una buena carta, ¿verdad? Sí. Vamos, avance. Pero es posible. O sea, decíamos que más bien creemos que este gobierno, guiado por la ideología socialdemócrata, no va a nacionalizar la Polar, más bien le aterra la idea, ¿no? Sí. Pero es posible, aunque es remoto, que intenten un esquema. Ya lo han hecho otras veces, más demagógico que efectivo. Transformar a la dirigencia sindical en capitalistas. Cambiar a unos dueños por otros. Comprar la fábrica con la renta para entregársela a nuevos capitalistas, antes obreros, y a esta operación absurda llamarla control obrero. Pero la situación política no está para cabriolas oportunistas. Si intentan algo así con la Polar, esta puede ser la chispa que incendie la pradera. ¿Por qué no hacerlo con toda la economía? ¿Por qué no ir más lejos y en lugar de control obrero, control de toda la sociedad a través del Estado Nacional? ¿Por qué no socialismo de verdad? Por todo lo anterior, creemos que Mendoza, con este gobierno, puede dormir tranquilo. Más rápido la Polar polariza al gobierno que el gobierno nacionaliza a la Polar. Pero fíjate una cosa, en caso tal, nosotros decimos no lo van a nacionalizar. Además, hay un pacto con Estados Unidos. Y hay una ideología que les impide Ajá. eso. ¿Verdad? Fíjate, ya brincó Temir, cuidado se sale. Ajá. Pero en caso de que intenten el disparate ese de dárselo a los obreros y tal, uh-huh. Y que eso es socialismo, eso no es socialismo, nada, eso es hacer de los obreros capitalistas. Cambiar unos capitalistas por otros. En caso de que hagan eso, entonces en esta época de crisis se le puede profundizar la situación. Sí, abriría una brecha. Imaginémonos todos los obreros pidiendo que nacionalicen todas las empresas. Claro. Se le abriría una brecha que el gobierno, con la debilidad que tiene, no puede controlar. Claro. Fíjate que de eso se da cuenta, te viene y dice, cuidado. Sí. Ajá. Y ahora no se deje provocar, parece que le estuviera diciendo Temir. Pero ahora fíjate, en ese tipo de cosas, de nacionalizar así las empresas, uh-huh. se le puede dar un fenómeno como el fenómeno Sidor. Sí. El fenómeno Sidor es que aquella empresa no ha producido más nunca nada, uh-huh. Dividendos ni nada y tal, y es un barril sin fondo. Uh-huh. Cada momento tú oyes 800 millones, no sé cuántos. Entonces, porque no funciona una empresa insaciable en manos de una dirigencia sindical. Eso no funciona. Sí. Eso también hay que ponerlo ahí. Incluso hasta te voy a decir algo, incluso el mismo presidente Maduro, con mucho tacto y para que nadie se enoje, muy a tono con su discurso de quedar bien con la burguesía, con los obreros, con el pueblo trabajador, con todo, dice: hay un sector de la clase obrera que no está preparada para asumir las riendas de la economía. Lo desliza en el acto del 1 de mayo. Lo dice, y que tienen que reformarse. 5 minutos después dice: le vamos a dar a los obreros para que tomen las riendas, pero él pone cuidado en eso, dice: lamentablemente, con todo el esfuerzo que hicimos en estos 15 años, la dirigencia no está preparada. Y menos que en lo preparado que estaba, y los grupos que estaban los destruyó en estos últimos 2 años, sin duda. Cuando nos fuimos al Dacazo. Uh-huh. Bueno, nos fuimos. ¿Volvemos mañana, Humberto? Vamos, mañana te tengo lo tuyo, oligarquía mardita. Igual voy a meter una grabación cuando le dice bachaquera. Hasta mañana. Culera, bachaquera, guarimbera. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad.
tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblad, viva la libertad.